Yo quiero conocer a Jesús. Salmo capítulo 26 y versículo 1. ¿Cuántos están ahí? Júzgame, oh Dios, oh Jehová. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y he confiado asimismo en Jehová sin titubear. ¿Sin qué? Titubear. Voy a hablar acerca de esta palabra. Aparece en la Sagrada Escritura. Y si aparece en la Sagrada Escritura, es importante para nosotros. Nosotros a diario escuchamos palabras, frases y pensamientos, y a veces las adoptamos para nosotros, a veces sin saber qué es. A veces caminamos por una frase que alguien dijo. A veces tomamos una palabra que vimos en el chat, en el celular, en el computador. Vamos en el bus, en cualquier medio, y vemos una palabra y la adoptamos. La hacemos parte de nosotros, empezamos a practicarla sin saber a veces qué significa. A veces la tomamos y la llevamos a casa y la implementamos en nuestro diario vivir, y a veces no sabemos qué es, porque alguien la lanzó. Y cuando yo escucho, veo una palabra en la Sagrada Escritura, yo tengo que apropiarme de esa palabra para mi vida. Y si Dios dice que esta palabra, este comportamiento, esta conducta, yo tengo que desecharla, yo tengo que desecharla, porque me va a afectar en mi caminar con Dios. Yo todos los días quiero estar cerca de Dios, dicen amén. Pero hay cosas que impiden a que yo pueda desarrollarme en el Señor. Van a impedir que yo esté arraigado en el Señor, que yo pueda estar firme todos los días. ¿Cuánto me entienden? Y la palabra titubear aparece en la Biblia. Y el salmista David está haciendo una confirmación. Yo he confiado, le está diciendo a quién, a Dios. Dios mío, yo he confiado en ti sin titubear. Él está declarando en mi integridad. Yo he andado y yo he confiado en ti. A pesar de que si nosotros revisáramos los personajes de la Biblia, uno que tuvo una vida más fuerte, más controversia, más tempestades, fue David. David fue perseguido hasta por su propio hijo. Tuvo momentos donde falló a Dios y un hijo de él murió. Tuvo problemas porque pasó dificultades. Una vez, aunque era un hombre que tenía muchos bienes, por un error las economías le flaquearon. O sea que tuvo persecuciones. Una vez tuvo que esconderse en una cueva. Pasó dificultades. Y él, a pesar de todo eso, dijo a Dios: Dios mío, a pesar de que yo viví una vida difícil, yo he confiado en ti sin titubear. Si nosotros hiciéramos registro y tomáramos la vida de este hombre, qué vida difícil pudo ver. La Biblia lo muestra en lo más alto, pero la Biblia te lo muestra en momentos difíciles. Es hermoso, es chévere, es glorioso cuando tú empiezas a registrar y ves los altos que él tuvo, la gloria que tuvo, cómo se movió, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo premió, cómo Dios lo respaldaba, pero también lo muestra abajo. Y él, a pesar de todo, digo a Dios: Dios mío, yo he confiado en ti sin titubear. Y voy a definir qué es titubear en las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa? Titubear es sinónimo de dudar. Se refiere a la falta de confianza en Dios, a la indecisión o vacilación al tomar una decisión importante, especialmente en asuntos espirituales. Implica inseguridad que impide avanzar en firmeza en la fe y obediencia a Dios. Titubear significa falta de seguridad. David estaba diciendo: a pesar que he vivido un momento difícil, no he dudado de ti. No he tenido inseguridad cuando tomo una decisión en ti. No he flaqueado a pesar de todo lo que he vivido. No he aprendido a confiar en mí, sino confiar en ti. Y nosotros necesitamos, para estar arraigados, para estar firmes, nosotros tenemos que erradicar todo titubeo, dudas, inseguridades. Hoy sí y mañana no. Hoy creo porque todo está bien, pero cuando tengo un problema dejo de creer. Eso es titubear. Se refiere a la persona que recibe la palabra con gozo, pero cuando tiene la duda, flaquea. Hoy ora y mañana no ora. Hoy quiere venir a la iglesia, pero mañana, porque tiene un problema, no quiere venir. Eso es titubear. Y de esa manera yo no puedo seguir a Dios.
Se me va a hacer difícil, porque cuando vengan las tentaciones, las dificultades, ahí se ve quién cree y quién no cree en Dios. Cuando lleguen adversidades, cuando eres perseguido por algo, cuando tú oras y las cosas no mejoran, sino que empeoran. Ahí se ve quién cree en Dios. Y si tú veas al momento de creer en Dios, vas a flaquear. Hay gente que comenzó a seguir al Señor, pero cuando vino la lucha, ¿dónde están? No están ahí. No ha tenido raíces, no se ha afirmado en el Señor. Cuán difícil es poder orar cuando tú sabes que las cosas no han quedado. Cuán difícil es poder apropiarte de una promesa de Dios cuando las estadísticas dicen que las cosas están mal. Y David decía, a pesar de todo eso, yo no he flaqueado, Señor, yo sigo en pie delante de ti. A pesar de que las cosas no están funcionando, oré por algo y no me salió, Dios, yo sigo creyendo en ti. Eso es lo interesante, lo glorioso, que fácil es abrir la nevera y verla llena de comida y no la puedes cerrar por la comida y tú decir, Jehová mi pastor y nada me faltará. Lo interesante es cuando tú la abras y no hay nada. Y tú puedes expresar, Jehová mi pastor y nada me faltará. Eso es lo interesante. Y tu titubear no me permite estar de esa manera. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. Él no nos engañó. Cuando Él nos llamó, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí, que yo vencí el mundo. Eso tiene que ver con titubear. Jesús como estaba llamando. Yo te llamo, pero tienes que seguirme sin titubear. Porque van a venir aflicciones. Pero confiad en mí, que yo vencí el mundo. Y una de las áreas donde nosotros, como seguidores del Señor, como hijos de Dios, más titubeamos, es en cuanto a la fe. Y este término, titubear, esta palabra, cuando David la está enseñando, el carácter que está hablando, enseñando, es falta de fe y de confianza en el Señor. Fíjate, él aprendió tanto que aunque ayer las cosas le funcionaron de una manera, cuando iba a enfrentar lo mismo, lo primero que hacía es orar a Dios. Lo primero que hacía era esperar una palabra de Dios. Porque ya había aprendido que a su manera no es. Y para que algo pueda estar firme, es no aprender a depender de mí, ni moverme por mi estado emocional, sino depender de lo que Dios dijo a mí. A veces tenemos una vida espiritual y estamos moviendo por nuestro estado de ánimo. Nos guiamos por nuestro parecer o porque alguien dijo algo. Yo estoy llamado, estamos llamados a movernos por la palabra de Dios. Dice amén. Y hay algo que afecta nuestro caminar en el Señor es en cuanto titubeamos en cuanto a la fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe sin dudar. Dudar, podemos reemplazarlo por titubear. Pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar, agitada y echada de una parte a otra por el viento. No piense, pues, que ese hombre reciba algo del Señor. Un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago, el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando ahí de titubear. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hace una advertencia: el hombre que pide así no va a recibir nada. Yo tengo que tener firmeza, tengo que ser de una sola cara, de un solo semblante. Y aquí está hablando de titubear. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y está hablando de ser de una sola posición para no poder titubear, porque si hay algo que hace titubear es que afecta nuestra fe y creencia en Dios, porque nosotros andamos no por vista, sino por fe. Amén. La fe te lleva a ver cosas donde no lo hay. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros estamos llamados a ese nivel de yo poder decir: yo sé que Dios me va a orar, yo sé que Dios me va a escuchar, pero cuando yo titubeo voy a tener problemas. Es fácil creer en algo que tú estás viendo, que tú palpas. Lo interesante es tú poder decir: Jehová mi pastor. Eso es lo interesante.
Y la fe es una área donde nosotros afectamos. Repito, yo no necesito fe tan solo para pedirle a Dios algo material y que Dios me lo dé. Yo necesito, cuando estoy en cualquier problema, ver la gloria de Dios. Y la fe no solo para decir, Dios mío, yo quiero eso y yo te lo dé. Para tu caminar todos los días, tú necesitas fe. No solo para decirle, Dios mío, yo quiero esto, yo quiero del color este y Dios te lo da. No solo para eso, todos los días, en las luchas, en las pruebas, en las tentaciones, tú necesitas fe en el Señor. Se ha enseñado que solamente la fe sirve para sacar algo de Dios, sino para continuar en la lucha, en las pruebas. Cuando estás desanimado, agarrar fe en el Señor y poder continuar. Dice amén. Es importante. Quiero que puedas entender y ver esto. Ahora, cuando la fe titubea, cuando la fe tiene variantes, cuando tratamos de mezclar la fe con la duda, allá hay problemas. Cuando yo tengo un reto, cuando yo necesito algo, cuando yo necesito avanzar, pero hay un problema, es que a veces tratamos de mezclar las cosas. Nosotros somos especialistas en mezclar cosas. En nuestra vida nosotros mezclamos muchas cosas. Y al momento de estar frente a cualquier situación, el error que cometemos es tratar de mezclar la fe con la duda. Y aquí hay problema porque cuando entra la duda, se va la fe. Cuando llega la fe, erradica la duda. No se pueden mezclar. Nosotros, por más que hagamos, si usted toma agua y le echa aceite, por más que lo revuelvan, nunca se puede mezclar. Usted lo puede meter hasta en una licuadora, en la lavadora y nunca se puede mezclar. Así es la fe con la duda. Cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el agua y se hundió, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En un solo versículo está puesto fe y está la duda. Y esto hace que tu fe titubee, y la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. No dice si quiere, si puede, porque es necesario que el que cree se acerque a Dios y recibirá. Es importante. Yo no puedo mezclar la fe con la duda en ninguna manera. Y como nosotros también enfrentamos el titubear al momento de nosotros tener la intención de seguir a Dios. Hay muchos que dijeron, yo quiero seguir al Señor. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pocos los escogidos? ¿Será que Dios lo desechó? De ninguna manera. Ellos desecharon porque ellos flaquearon, dudaron al momento de seguir a Dios. Cuando tú decides seguir a Dios, vienen luchas y vienen persecuciones. Nosotros tenemos persecuciones al momento de tú creer en Dios. Y la Biblia habla que al momento de yo seguir al Señor, cuando digo seguir al Señor, no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Hay gente que trata de seguir a Dios a su manera y por eso no tienen controversia. Porque está siguiendo a Dios a su manera y a su conveniencia. Pero cuando tú decides seguir a agradar a Dios, vas a tener pruebas y luchas. Repito, gente dijo, yo quiero seguir a Dios, pero va a su manera. La gente puede ver que está siguiendo a Dios a su manera, sin responsabilidades con Dios, sin consagrarse con Dios. No tiene persecución, pero al momento que tú decides agradar a Dios, tú tienes persecución. Cuando tú te apartas del pecado, cuando tú estás en medio donde tú trabajas, donde estudias, cuando te relacionas con tu familia, en el trabajo, y tú dices, no, porque yo amo a Dios. Ahí vienen persecuciones. Pero cuando tú haces lo que los demás no agradan, no tienes persecución. Pero cuando decides seguir al Señor, tú vas a enfrentar persecuciones. Te van a aislar, te van a desechar, porque tú decidiste seguir al Señor. Y mucha gente en ese proceso titubean porque agradan más al hombre que a Dios. Y nosotros estamos llamados, fuimos diseñados para agradar a Dios. Dicen amén. La Biblia dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando tú decides eso, viene persecución. Y la Biblia, Marcos capítulo 14, vaya conmigo. Marcos capítulo 14 y versículo 51. Quiero que lo notes. ¿Cómo alguien seguía al Señor? La Biblia no dice que estaba de lejos, dice que lo seguía. Marcos capítulo 14, versículo 51. Había un joven que seguía al Señor. Cuando el Señor iba a una aldea, él estaba ahí. Cuando el Señor atravesaba al otro lado, iba con él.
Cuando el Señor estaba predicando, hablaba la palabra, Él estaba ahí. Él fue testigo ocular de muchas cosas que Jesús hizo y dijo. Él era testigo ocular. La Biblia dice, le seguía. Pero cuando lo prendieron, ¿quién era? Se fue corriendo. ¿Qué pasó ahí? Titubeó. ¿Qué pasó? Faltó su fe. ¿Qué hizo ahí? Se fue huyendo. Porque no quiso seguirlo. Cuando tú sigas al Señor, vienen muchas cosas sobre tu vida. Vienen calumnias, vienen persecuciones, vienen comentarios. Y el que no pase eso, va a titubear y va a volver atrás. Y la Biblia dice que este joven le seguía. Y cuando fue prendido, ¿quién era? Se fue corriendo, no permaneció. Y nosotros estamos llamados a permanecer. La Biblia dice, no me cogiste vosotros a mí, yo los cogí a vosotros. Y los he llamado para que den fruto y el fruto permanezca. No fuimos llamados por una temporada, fuimos llamados por la eternidad. Hay cosas que están a nosotros, hay gente que está con nosotros por una temporada, pero el Señor nos llamó por la eternidad. Siempre que el Señor hace algo contigo, te marca para la eternidad. Jesús, cuando murió y resucitó, le dijo a los discípulos, me voy a preparar la morada. Donde yo estoy, ustedes también están. No estaba pensando solo en algo terrenal, sino que estaremos con el Señor por siempre. Dicen amén. Él no solo te llamó para sacarte del problema y después te olvidarás de Dios. Él te llamó para estar contigo siempre. Dicen amén. Marcos capítulo 14, versículo 51. Número 3. Cuando tú decides consagrarte a Dios. Cuando tú decides consagrarte a Dios, vienen dificultades. El hecho de tú apartar tu boca, tu comportamiento, tu vida, enseguida se levantan dificultades, persecuciones. Tú no participas lo que otros participan. Tú no le das amén a lo que otros hacen, sino que donde tú estás, tú decides agradar a Dios. Tú decides que en tu casa se hace la voluntad de Dios. A veces otros hacen cosas en su casa y quieren llevarlo a tu casa, pero tú dices, en esta casa se hace la voluntad de Dios. Vienen persecuciones cuando con tu cuerpo otros hacen otra cosa. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vienen enseguida persecuciones. Tu boca, tus ojos, tus oídos, aunque otros escuchen otra cosa, tú decides escuchar lo que agrada a Dios. Tú ves lo que agrada a Dios. Una vez yo tuve un grupo de trabajo y yo terminé de trabajar con ese grupo. Ya no sabía de ellos. Y un día me incluyeron en un grupo. Cuando yo vi en el celular, en el chat, yo estaba en un grupo, llevaba información. Pero al tiempo, ese grupo empezaron a mandar videos pornográficos. Yo me salí de ese grupo. La gente empezó, antes de eso, me empezaron a llamar y me saludaba. ¿Cómo estás? Te quiero visitar. ¿Cuándo nos encontramos? La gente muy amigable. Cuando yo decidí no participar de los otros, mi mamá me llamaron. Eso va a pasar. Porque tus ojos están llamados a ver lo que Dios ha dado. Aunque otros decidan otra cosa, tú estás llamado a consagrarte a Dios. Dicen amén. En tu casa se hace la voluntad de Dios. Aunque otros hagan locura en su casa, en tu casa se hace la voluntad de Dios. Jesús dijo, hágase su voluntad en los cielos como en la tierra. En tu casa se hace la voluntad de Dios. Dicen amén. Dice la Biblia que nosotros estamos llamados a agradar al Señor. Dicen amén. En la decisión que tú tomas, tienes que estar firme. Yo tomo una decisión de seguir al Señor. Y esa decisión debe ser como firme. No a medias, ni hoy ni no. Tú tomas una decisión. ¿Sabes? Yo me crié en un barrio donde había mucha rumba, mucho desorden. Y cuando yo decidí tomar esta decisión, ocurre lo que pasaba en casa. Cuando yo me gradué del bachillerato, el bachillerato se trasladó para mi casa. Los muchachos iban a la casa, dormían en la casa porque había mucho desorden en el barrio y en la casa. Había muchas amigas. Cuando yo decidí seguir a Cristo, escucha, como es cierto, cuando tú te paras firme a seguir al Señor, la gente te va a seguir. Otros van a tomar la decisión, pero si la gente ve que tú estás medio, no van a seguir al Señor. Tú eres ejemplo para otros. Sabe que la gente de tu casa y alrededor sabe cuando tú tienes domingo que no vas a la iglesia. La gente en tu casa sabe cuando no oras. Tú no haces las cosas para hombres, tú lo haces para Dios, pero tú eres ejemplo para otros. Tú predicas más haciendo que diciendo.
Tú marcas más con tu comportamiento, con tu conducta, a veces que lo que hablas. Y en el barrio dice, la vecina tiene 4 amigos que no va a la iglesia. O sea, como la gente, nosotros marcamos. Como la gente ve nuestro caminar. No porque sean chismosos, sino porque tú los has marcado. Y en tu casa ven tu comportamiento. Si hay quien nos conoce, es en nuestra casa. Nosotros aquí en la iglesia podemos engañar al que sea, pero en la casa no podemos engañar a nadie. Allá no conocen. Yo aquí puedo engañar a muchos, yo les puedo echar mentiras, pero cuando yo estoy frente a mis 3 hijos y a mi esposa, yo tengo que tener cuidado cómo hablo, porque ellos sí me conocen. Yo a ustedes les puedo decir maravillas, pero ellos sí me conocen a mí. Ellos me han visto con rabia en la casa, que digo, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? Y a ustedes yo los puedo engañar, pero a ellos no. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque cuando yo hago algo, ellos lo van a ver. Y es importante cuando tú te decides y tomas una decisión por el Señor es firme. Cuando yo me convertí, yo empecé a decir a la gente, a los amigos, estoy siguiendo a Cristo, soy cristiano, soy evangélico, estoy yendo a la iglesia. Y un grupo de amigas me dijeron, en un mes te vemos otra vez aquí. ¿Cuánto? En un mes. Han pasado 33 años y yo estoy en el Señor. Amén. Esas amigas y esos amigos yo los llevo a alcanzar a la iglesia. Aunque me mudé de barrio, cuando tienen problemas me llaman para orar. Cuando tú decides y tomas una decisión, Dios te va a respaldar. Pero no tiene que fluctuar, no tiene que hoy sí y mañana no. La gente lo va a notar. Repito, tú no haces las cosas para que otros te vean, tú lo haces para Dios. Pero tú marcas tu familia, tu forma de andar, cuando te ven firme en el Señor. Como te ven titubeando, eso no es nada. Los otros van a tener inspiración para seguirte. A mí me es fácil decir a mis hijos, hay que servir a Dios porque ellos me han visto servir a Dios. A mí se me hace fácil decir, vamos a congregarnos, porque ellos saben el esfuerzo que hago yo para congregar. 6, 7 noches de noche, pero yo vengo aquí no de 10. Yo cambio hasta el turno con tal de venir. Yo camino kilómetros, tomo sol con tal de visitarlos a ustedes. Porque ya yo los marqué, más que con palabras, con un comportamiento. Yo le he dicho, los hijos de Dios somos diferentes. Porque tú marcas más haciendo que diciendo. ¿De qué te vale hablar si no tienes un testimonio? Es importante hacerlo. Y cuando tú tomas una decisión, el Señor te va a respaldar. Dicen amén. Amén. Número 5, no hay que titubear en lo que tú escuchas. Hay gente que está siguiendo al Señor. Cuando escucha algo, enseguida lo derrumba. Cualquier comentario que escuchan, lo derriban. Yo he llamado gente, no solo de aquí, Baranoa, de otros lugares. Ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te quedas más? No, porque yo escuché un comentario. Un solo comentario lo derriba. Cualquier viento de doctrina lo arrastra. Cómo son frágiles al momento de escuchar hasta una frase, lo debilitan. Alguien me dijo, pastor, yo no he ido más a la iglesia porque yo escuché una canción. Una canción me movió el piso. Entonces nosotros vemos cómo titubearon. Y estaba dando buen registro. Estaba dando buen testimonio, estaba caminando con el Señor, pero una canción lo derribó. Entonces yo tengo que tener firmeza en esa decisión, en eso que yo vi. Yo no me tengo que dejar mover. Cualquier cosa lo mueve. Es importante tener firmeza. Dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Que habla de no dejarse mover. Yo tengo que tener mi posición firme en el Señor. Yo tengo que tener una contundencia al momento y no dejarme mover por cualquier viento de doctrina. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seáis niños fluctuante, llevado por donde quiera, por todo viento de doctrina. Cualquier cosa lo mueve. Yo a ustedes no les digo, no miren Facebook, no escuchen predicaciones porque eso te ayuda. Pero yo tengo que tener cuidado de no dejarme mover de un comentario o de una crítica que saque de los pies del Señor. Yo no puedo que cualquier cosa que digan me va a mover de lo que yo estoy pensando o de la decisión que he tomado en Cristo. Yo tengo que tener firmeza en el Señor.
por una decisión que yo tomé, nada me va a mover de lo que yo escuché. Y yo tengo que tener seguridad de no dejarme mover de la doctrina. Ahora bien, ¿qué me guarda a mí de no flaquear, de no titubear con cualquier cosa? Yo debo estar como firme. Eso es lo que estamos tratando en este mes. Firmeza en la decisión que tomaste. Firmeza en el momento de buscar a Dios. No solo por ratito, sino firme. Número 1 es cuando tú determinas. Determinación es más que una decisión. Determinación es más que una decisión. Es algo que tú tomaste una posición firme y nada te hace mover. Eso es tener carácter. No es decir hoy sí y mañana no. Una decisión. ¿Cuándo digo que es más que una decisión? Porque una decisión tú la echas atrás. Una decisión, tú hoy dices sí y mañana cambias de parecer. Pero determinación es algo que tú vas a sostener siempre. Una decisión que vas a tener siempre, no cuando todo está bien, sino siempre. Job 22:28 dice, y determinarás así mismo una cosa, y esta te será firme. Y determinarás así mismo una cosa, y esta te será firme. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Eso qué es? Una determinación. Él decía, pase lo que pase, yo voy a estar firme en el Señor. Pase lo que pase, mi posición va a estar firme en el Señor. Yo no puedo dejar de estar firme en el Señor. Tengo que tomar. Y como yo no tengo titubeos, cuando yo determino en el Señor, yo voy a seguir al Señor siempre. A mí me condenaron a un mes que tenía que volver al mundo. Y aquí estoy, porque yo determiné seguir al Señor. Pruebas, luchas, dificultades, ustedes las saben. Nosotros le hemos contado todo lo que pasamos. Fíjate que antes anoche, escuche, tú oras y a veces las cosas salen al revés. Antes anoche nos reunimos para orar. Dios mío, guárdanos. Dios mío, protégenos. Y antes anoche nos levantamos corriendo porque la casa se estaba quemando. Un cable se quemó todo y la casa se llenó de humo. Pero nosotros decimos, gloria a Dios, que salimos en victoria. Y hay gente que sale renegando de Dios. Tú tienes que estar firme, pasa lo que pasa. Tienes que estar como firme. Porque tú determinas seguir al Señor. Ya firme en el Señor. En tiempo de pandemia fue la peor temporada para nosotros. Nosotros pasamos de todo. Todos nos enfermamos en casa. Todos tuvimos dificultades. Pero Dios nos dio la victoria. Cuando tú determinas. Y determinarás así mismo una cosa y esta te será firme. Tienes que estar firme en el Señor. Amén. No de media, firme. Guardarte para Dios, firme. Viene cualquier tentación, proposición, firme en el Señor. Eso es firmeza. Marca ahora. Está firme en el Señor. Número 2. Disposición. Dios trabaja con nuestra disposición. Hay gente que está preparada, pero no está dispuesta para Dios. A Dios no le sirve, por así decirlo, una persona que tenga recursos, que esté preparado, que tenga tiempo, si no está dispuesto para el Señor. He conocido gente que tiene la pared llena de títulos de teología, pero no sirven ni se guardan para Dios. Eso no sirve para Dios. Dios quiere disposición. Proverbios 16:1. Proverbios capítulo 16, versículo 1 dice, del hombre es la disposición del corazón, mas de Jehová es la respuesta. Dios trabaja con tu disposición. Cuando Dios te ve disposición, Dios trabaja. Amén. Tú quieres cambiar, Dios te va a ayudar. Hay gente que le pide a Dios que Dios la cambie, pero no tienen disposición, Dios no lo va a ayudar, porque no están dispuestos. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, menos a Dios. Y la gente ora y ayuna, Dios mío, cámbiame. Pero si tú no quieres cambiar, Dios no te va a cambiar. Porque Dios trabaja con tu disposición. La disponibilidad de ti, Dios la usa. Hay gente que no sabe mucho de la palabra, pero está dispuesta, Dios la usa. Yo le comentaba a ustedes, cuando yo comencé el evangelio, tenía 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. Y había un señor, yo no sé si lo conté, había un señor que llegó a la iglesia endemoniado. Y yo dije, yo voy a orarlo, vamos. No, que tengo un problema en la casa se mueven las cosas. Vamos, fuimos con un grupo de muchachos y nos fuimos a dormir en la casa.
Y en la noche se empezaron a rodar cosas en la casa. Y empezamos a orarlo. Y empezamos a orarlo. Y el demonio nos habló. Dios tenía, el demonio se llamaba QP13. Nosotros cuando escuchamos eso, nosotros no estamos ni bautizados, pero teníamos algo, estamos dispuestos para Dios. Dios nos respaldó. Nos dieron un regaño terrible en la iglesia. Nosotros locos. Pero ¿sabes cuando tú tienes disposición, Dios te respalda? Amén, amén. Ahí en la iglesia había gente más preparada, pero no quiso hacerlo. Y cuando estábamos ahí, empezamos a orar. El demonio empezó a hablar con otro. Y decía, soy QP13. Y nosotros éramos más. Nosotros estábamos asustados. Todos nuevecitos. Y empezamos a orar. Y este hombre vomitó sangre negra, una sangre negra. Y el hombre se levantó. Y nosotros cuando dimos el testimonio, nos dijeron. Entonces, ¿sabes cómo Dios trabaja con tu disposición? Dios te ve el interés que tú tienes, Dios te ayuda. Dios quiere que tú vas a cambiar, Dios te ayuda a cambiar. Si hay cosas que Dios tiene que quitar, Dios las quita. Hay gente que está orando y ayunando por años y no ha visto nada porque no quieren cambiar. Siguen en lo mismo. Y eso no sirve para Dios. Dios necesita cambio. Ya, cuando tú tengas la disposición y tú quieres cambiar, Dios te cambia. He escuchado gente, pastor, hermano, duro, tengo 3 años y medio orando y no he podido soltar esto. Suéltalo. Dios no lo va a soltar por ti, tú suéltalo. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que te toca hacer. Yo dije, no sigas ayudando y orando. Estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo hambre. Te vas aumentando hambre. Sigue comiendo, no vas a perder el tiempo. Dios necesita disposición. Proverbio 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta. Dios va a trabajar con tu disposición. Es de estar firme. No pretendas que Dios va a cambiar algo en tu vida si tú no lo quieres soltar. Lo tienes agarrado y no lo quieres soltar. ¿Dicen amén? Amén. Fe sin obra es muerto. Cuando otros no deciden, tú decides. Otros, aunque sigan el mundo, tú decides. Yo no puedo estar arraigado el pensamiento de otros. Si otros no deciden, tú decides. Tú tienes un pensamiento personal, criterio. Otros no siguen, yo sigo al Señor. En el barrio, mucha gente, yo decidí. Y yo he decidido mantenerme firme en el Señor. Cuando yo me convertí en la casa, yo fui el primero. Dios cuando arranca con el más malo de la casa o con el más bueno. Pero arranca con alguien. Y arrancó conmigo. Cuando arrancó conmigo, me cayeron en la casa. La Biblia dice que cuando tú te conviertes, los primeros enemigos son los de la casa. Porque hay separación entre luz y la tiniebla. Tú empiezas a hacer las cosas diferentes. Y hay choque. Y cuando hay ese choque, esa es buena señal porque estás haciendo las cosas bien. Y empezó. Yo ponía la emisora y me la cambiaba. Empezó la lucha. Empezó la contienda y Dios me dio la victoria. Allá todos son cristianos. Porque tú estás como decidiste. Y cuando tú tomas la decisión, aunque otros digan otra cosa, tú tomas la decisión. Qué triste que a veces nos dejamos guiar y hacemos lo que el otro hace. La invitación de otro la hacemos. Yo tengo que tener mi posición. Yo he decidido guardarme para Dios. Ante un mundo loco, pervertido, corrompido, yo sigo guardándome para Dios. Amén. Trabajo con gente difícil, de todo carácter, pero yo he decidido seguir al Señor. Eso marca la diferencia. Me encuentro con los primos, tienen una vida loca. Yo he decidido seguir al Señor. ¿Sabes? Cuando en casa, papá, el abuelo eran machistas. Y ellos hacían las cosas diferentes. Un hombre en casa no barría y no hacía nada en casa. Esa era la costumbre que venían bien irracionales. El abuelo no permitía que hombres barrieran en casa. Cuando yo visité al abuelo, uno quería hacer algo, no, eso es para mujeres, no es para hombres. El hombre se mantiene. Cuando yo me casé, me toca hacer de todo, ya hasta cocino, planto, lavo, hago de todo. Tengo un criterio personal. Cuando el abuelo dijo, apenas los varones cumplan 15 años, se tienen que acostar con una mujer. Cuando papá ya teníamos 15 años, a mi hermano a mí iba solo a mí, y nosotros, a pesar de todo, nosotros nos guardamos para Dios. Cuando vinieron mis hijos, no se repitió la historia sobre ellos. Yo pensé diferente. Los primos contemporáneos a mí me dijeron, ajá, ¿y tus hijos varones qué? Ellos son diferentes.
No, ya yo veo a los míos. Los primos me decían, ya yo veo a los míos. Yo digo, a ellos son diferentes a los tuyos. Yo marco diferencia hasta generacional. Eso es como firmeza. En mis hijos no se repitió la misma historia. Tú estás llamado, cuando tú eres firme, no tú veas, tú estás llamado hasta romper maldiciones generacionales. Cosas que se dieron en otras generaciones. Abuelo, papá, se acabó en el nombre de Jesús. Cosas nuevas. Yo le digo a mis hijos, ustedes tienen que marcar su responsabilidad a generaciones diferentes al Señor. Dicen amén. Amén. La palabra de Dios es realidad y yo digo diferente al Señor. Número 3, con tu carácter. Carácter es firmeza. Carácter no es para ser grosero, ni un carácter agresivo. Carácter es mantener tu posición en el Señor. Estar firme en el Señor. Yo he creído en el Señor y voy firme donde yo quiera que voy. ¿Y tú por qué no tomas? Yo soy evangélico, yo sea Dios. Yo presento mi carta. En reuniones que voy, yo marco diferencia. Cuando estoy en reuniones en la empresa, dicen chistes vulgares y tú por qué no te reíste, yo soy cristiano. Marco diferencia. Ese es carácter. Carácter no es para ser grosero y tirar las cosas y golpearlo. Eso no es. Eso es un mal carácter, eso no es un carácter fuerte, un mal carácter. Sino firme para mantenerme en mi posición. Donde yo voy en el bus y de pronto alguien dice algo y me han dicho, oye, ¿por qué tú no creíste? Yo soy cristiano. Yo hago mi círculo enseguida. Marco diferencia enseguida. Donde esté cualquier cosa, yo marco con la presencia de Dios. Eso es carácter. No carácter para otras cosas, sino para firmeza. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo a Dios. 4. Carácter, firmeza para arrepentirme. Yo tengo que tener un testimonio en que yo sí me arrepentí. Arrepentimiento no es por una temporada. El arrepentimiento es como firme. Siempre. La gente ve mi testimonio, de ver firmeza. Cuando ya tenía tiempo del evangelio, mis hermanas veían mi comportamiento que era diferente. Mamá vio mi comportamiento que era diferente y eso ayudó para la conversión de ellos. Porque tú estás arrepentido. Arrepentido es un cambio no de actitud, sino de posición. Actitud es algo que te asume momentáneamente. En cambio, posición es para siempre. Arrepentido. Y la Biblia muestra gente que se arrepintió temporalmente y gente que se arrepintió de corazón. Voy a narrar la historia que está en la Biblia. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos 19, 18, 19. Quiero que lo notes, lo subrayes y en casa, a manera de tarea, lo escudriñes. Hechos 19, 18 y 19. Esto te va a bendecir. Como yo me arrepentí de corazón, es de corazón. No a medias. Yo me arrepentí, pero sigo haciendo lo mismo. Ahí no hubo arrepentimiento. Arrepentimiento que ya esa conducta, ese comportamiento no está más en mí. Esa vocabulario ya no está más en mí. Desapareció. Erradicó de mi vocabulario. Ellos, ¿qué te dan ahí? Se arrepintieron de corazón. ¿Está conmigo? Hechos 19, 18 y 19. Quiero que me pueda acompañar en la cita. Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían ¿cómo? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ellos practicaban la brujería, la hechicería y se arrepintieron. Y para que no quedara, hicieron, quemaron los libros. Para no volver a los libros de Hay gente que todavía tiene guardados. Te voy a contar la historia rápidamente. Había un hombre que era peleón, peleaba con todo el mundo, hasta con él en el espejo peleaba. Y este hombre un día cogió y se convirtió, se arrepintió. Fue a la playa y tiró el revólver. Botó los cuchillos. Las tijeras las botó. Una piedra que tenía en la puerta de la casa porque le gustaba pelear y tirar piedras,
la boca, pero escondió un bate. Escondió el bate. Y un día el pastor le está orando la casa. Y cuando está orando, ve el bate. Y hermano, sé que por si alguno se mete conmigo. No se arrepintió. Tiene un guardado. Cuando tú te arrepientes de corazón, tú todo lo sacas de tu corazón y de tu vida. El arrepentimiento no solo espiritual, sino también físico. Y de ahí dice la Biblia, y en los libros costaban mucho dinero, o sea que los podían vender. ¿Y qué hicieron? Se deshacieron de eso. Eso es lo que queremos marcar. Arrepentimiento de corazón. No es solamente verbal. Yo tengo que despojarme de toda cosa que me ate el volver atrás todavía. Hay cosas que todavía cuando las veo me ministran, me influencian a volver atrás. ¿Qué hace con eso? Eso no representa bendición. Deshate de todo eso. Lo que tengas guardado, sácalo de ahí. Dicen amén. Cuando hay un arrepentimiento genuino, tú lo desechas totalmente de tu vida. Ahora bien, cuando nosotros tenemos, ¿cuántos de quieren encontrar con ese hermano y pelear conmigo otra vez? Gente que tiene cosas. Cuando yo enfrento dificultades, choques, titubeos, al momento de yo recibir una palabra del Señor, vienen pruebas, vienen luchas. Cuando yo recibo una palabra del Señor, vienen pruebas. La especialidad del diablo es hacerte dudar de la palabra que tú recibes. Porque esa palabra te sostiene. Esa palabra te va a animar. Esa palabra, cuando tú recuerdes, te va a fortalecer. Y el trabajo de él y de mucha gente es hacer que la palabra que tú recibas, tú la deseches. Le pasó a Jairo. Jairo va al Señor y le dice al Señor, Señor, ten cuidado, tengo una hija de 12 años que está enferma, al cual me amo mucho. Jesús le dijo, voy a tu casa a sanarla. ¿Qué palabra recibió? Voy a tu casa. Y cuando van de camino, no había llegado, él escucha música. Cuando escucha la música, él sabía que la hija había muerto. Fíjate, las cosas no mejoraron, sino que empeoraron. ¿Y qué estaba haciendo aquí la gente, el Satanás? Estaba haciendo que él titubeara de la palabra que había recibido. Y cuando le va llegando a poco, viene un criado y le dice, Señor, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Fíjate, las cosas no mejoraron. Ese es el trabajo de Satanás y de mucha gente, hacerte titubear, hacerte flaquear, menguar en la fe, en lo que recibiste en la palabra, para que tú la deseches. Jesús le dijo, cree solamente. Amén. La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué hizo la gente? Se reía. O sea, llega a una posición en que ¿quién tú crees? ¿A la palabra del Señor o lo que estás escuchando fuera? Para hacerte titubear. Entonces fíjate cómo hay casos en la Biblia donde cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, por eso es importante en la mañana buscar una palabra de parte de Dios. Repito, yo antes de ir al chat, a cualquier medio, Facebook, Instagram, cualquier cosa, yo primero voy a la palabra de Dios. Ese es el mensaje más importante para mí. Es más, de nosotros ya yo puedo recibir una mala noticia, pero yo fui a la palabra de Dios y la palabra de Dios me va a sostener. Es más, me va a ayudar para salir de la mala noticia que yo escuché. Voy a Dios, yo primero, y a Dios. A veces la gente va a otro y cuando ya quiere ir a la Biblia, ya no le queda tiempo, sale así a la calle. Y tú tienes que recibir la palabra del Señor. Y cuando tú recibes una palabra de Dios, esas palabras van a hacer que tú titubees y tienes que mantenerte firme. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? Cree solamente. El que cree verá la gloria de Dios. Número dos. Cuando tú estás orando, hay un trabajo de titubear para que tú dejes de orar. Si algo trae victoria es la oración. Hay muchas cosas que tú tienes que no vinieron producto de tu fuerza y tu sabiduría, vinieron por orarte a Dios. Amén. Hay cosas que tú tienes, y más te digo proféticamente, hay cosas que tú vas a recibir, no por tu esfuerzo, sino por tu oración. Hay cosas que no se consiguen de pie, sino de rodillas. Hay victoria, por más que tú camines y corras, no la vas a conquistar, la vas a conquistar de rodillas. Y sabes, cuando tú empiezas a orar, las cosas cambian, tú le estás dando la oportunidad a Dios que intervenga sobre tu vida. Amén. Hay cosas que están atrancadas, tú puedes meter papel, hacer lo que sea, que no van a salir. Solamente en oración se van a dar las cosas. Y la Biblia muestra a un hombre llamado Bartimeo. Este hombre estaba orando y decía, él escuchó hablar de Jesús. Él no veía, pero él estaba escuchando. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué le decía a la gente? Cállate, no molestes al maestro. ¿Qué estaban haciendo? Que él no siguiera orando. Hay cosas que van a venir, situaciones, insultos para que tú orar, y es como tú tienes que orar más. Cuando tú veas que el médico dijo algo, el abogado dijo algo, es cuando tú tienes que orar más. Porque viene un trabajo de hacerte titubear para que tú dejes de orar. No molestes más al maestro. Y él gritaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Orar va a proporcionar que tú sigas pie en firme, que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Dicen amén. Ponte en pie, vamos a orar.